Buenos días, yo soy Antonio Moreno y el día de hoy vamos a ver cualidades, características o elementos de un área. Bueno, empezamos. El área se define como el espacio que se encuentra dentro de toda figura geométrica. Por ejemplo, pues aquí tenemos un cuadrado. El área del cuadrado es lo que está aquí adentro, lo que estoy coloreando de negro. Lo mismo pasa con las diferentes figuras. Ejemplo, un triángulo, un romboide, etcétera, etcétera. Definiendo ya el área como el espacio dentro de una figura geométrica, al igual que todas las cosas matemáticas, se puede medir y se puede contar. Y tienen distintas fórmulas para eso. Por ejemplo, lo que es un cuadrado de lado L, su área va a ser igual a lado al cuadrado. Un triángulo se le va a definir por su altura, vamos a ponerle altura H, y su base B. Su fórmula para sacar el área vendrá siendo altura por base sobre 2. Y un rombo se puede sacar de distintas maneras, pero vamos a suponer que es un cuadrado rotado a 90 grados. Lo que vamos a ver con esto es efectivamente una cualidad del área, que es que por más de que se rote y por más de que lo muevan o lo trasladen, se va a mantener la cantidad. Pongamos un ejemplo. Yo tengo una caja cuadrada de 5 por 5 centímetros. Quiero calcular cuánto es el área total de mi caja. Entonces pues ya tengo mi caja, 5 centímetros por 5 centímetros. Quedamos que para sacar el área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado, por lo que es 5 por 5 es igual a 25 centímetros. Partiendo de esta premisa, si por ejemplo yo llego a mover mi caja y ahora queda así de 5 por 5, lo que vamos a calcular ahora va a ser lo mismo. Entonces son 5 centímetros por 5 centímetros igual a 25 centímetros. A este elemento del área se le conoce como invarianza, porque independientemente a la orientación, o si tu figura está aquí, luego pasa a estar acá, y luego pasa a estar acá, y luego pasa a estar acá, sigue manteniendo la misma cantidad de área. Ahora, juntando las cualidades de los áreas geométricos, podemos sumarlos para encontrar áreas más complejas. Por ejemplo, tenemos aquí a un área definida por esto de aquí. Y te dicen, este triángulo y este triángulo son iguales. Este es un círculo, este es un cuadrado y este es un triángulo distinto. Te dan medidas. Te dicen, este círculo es de radio 1, este cuadrado es de lado 2 y este triángulo es de altura 2 y este otro triángulo es de base 3. ¿Cómo se le puede calcular el área a esta figura? Pues lo que podemos observar es que son varias figuras geométricas que son fáciles de analizar, y además de que son fáciles de analizar, se pueden separar, calcular aparte y después sumar cada una independientemente de las demás. ¿A qué me refiero con esto? Se puede calcular el área del medio círculo, se puede calcular el área de los dos triángulos, se puede calcular el área del cuadrado y del último triángulo, y se pueden sumar, y al final te queda el área de la figura final. Empezamos por el medio círculo. Para sacar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado o pi por radio. Entonces tenemos que es pi, el radio es 1, pi por 1 por 1. Luego tenemos que es medio círculo. Entonces lo vamos a dividir entre 2 y nos quedaría pi entre 2 o 0.5 pi o 1.5
50 y tantos. Es irrelevante cuánto va a quedar, pero más o menos queda medio pi. Ahora vamos a calcular entre los dos triángulos. Al ser 2, vamos a englobarlo todo y al final vamos a multiplicar por este 2 grandote de aquí. Luego, como habíamos dicho anteriormente, la fórmula de un triángulo vendría siendo altura por base entre 2. Así que si la altura de este es 2 y su base también es 2 y lo dividimos entre 2 por la fórmula, nos quedarían así, miren. Este con este se mueren y nada más se multiplican estos dos de aquí, el de afuera por el de adentro. O también se puede pensar, completa la operación. 2 por 2, 4. Entre 2, 2. Por 2, 4. Y nos quedaría 4. El cuadrado. Si de lado 2, 2 por 2, 4. Y con el último triángulo. Aquí es menos intuitivo, pero de todas maneras es fácil de calcular. Sabemos que la base del cuadrado es 2. Entonces, por lo tanto, su altura también. Como esta altura y esta altura es la misma, pues el triángulo tiene altura 2 y base 3. Y nos quedaría altura 2, base 3, entre 2. 2 por 2, 2 por 3, 6, entre 2, 3. O también 2 entre 2 te da 1, se mueren estos dos y el resultado es simplemente 3. A esta cualidad les va a servir mucho para calcular áreas complejas o les va a servir mucho para desarrollar pensamientos más allá de los que ahorita tienen. Así que si empiezan a pensar fuera de la caja o cosas de ese estilo, les va a ayudar mucho. Y es importante que sepan las figuras geométricas y sus respectivas áreas. Vamos a resolver esto. 4 más 4, 8, más 3, 11. Vendría siendo 11 más pi medios. Resultado final. No importa cómo hayan escrito esta cosa de aquí, el resultado tiene que dar aproximadamente eso. Pero bueno, ahora sí, continuando con lo que les decía, el área del cuadrado del lado L va a ser igual a lado al cuadrado o lado por lado. Luego el triángulo es igual a altura por base sobre 2. El del rectángulo, vamos a ponerle aquí nada más, tenemos base y altura. Y en este caso va a ser igual que el triángulo, pero sin dividir entre 2. Luego tenemos un círculo con un radio. Esto es igual a pi por radio al cuadrado o pi por radio. Da exactamente la misma. Y serían las figuras geométricas que estarían viendo en primaria. También hay otras que son, por ejemplo, ese estilo, pero con la propiedad aditiva de las áreas. Pueden separar la figura y ya la pueden calcular. Recuerden nada más, cuando se pueden sumar áreas o se puede descomponer la figura en más figuras geométricas, por ejemplo, la misma figura así, luego así y luego así. La propiedad aditiva también se puede pensar de la misma manera, pero ya diferente. Por ejemplo, la misma figura de ahorita, pero te la dan así. Entonces lo que tú puedes hacer es separar la figura en figuras que tú ya conoces y así, y ahora sí calcular el área. En la pasada te la estaban dando ya separada y de la misma manera, pues para todas las figuritas, que nada más tenías que tú sacar tus fórmulas y sustituir. Y al contrario, aquí te lo estaban dando sin estas líneas de acá. Entonces a simple vista se ve que está raro, pero usando la propiedad aditiva lo separas en figuras que ya conoces y se vuelve más fácil. Entonces la propiedad aditiva te ayuda a pensar afuera de la caja y a ver las cosas de distinta manera. Una vez que las ves de distinta manera, se te facilitan más.
Y la siguiente propiedad que vimos, o la primera en todo caso, es que no importa si la figura está así o si la figura está así, el área se mantiene constante, se mantiene igual y no cambia. A eso se le llama invarianza. Nada más por cualquier cosa. Invarianza, no cambia el área. Y la propiedad aditiva, se pueden sumar áreas chiquitas para figuras complejas. Entonces ya saben, cuando tengan que calcular un área, pueden aplicar esas mismas propiedades y se va a mantener todo igual. Y juntando las dos propiedades en un solo problema, podemos ver esto. Tenemos antes que nada a definir las figuras: dos cuadrados, un triángulo chiquito, un triángulo grande y medio círculo. Entonces te dicen que tienes esta figura y te piden calcular el área. Y luego te dan esta otra figura y te piden calcular el área. Como invarianza, no importa en qué posición o en qué orientación esté la figura, se conserva el área. Y pasa lo mismo cuando cambian de lugar las piezas chiquitas que vimos en el de aditividad, porque se conservan las áreas chiquitas. Como esta área es igual que esta área es igual que esta área es igual que esta que esta y esta que esta. Entonces las dos figuras, aunque se vean distintos, el área sigue siendo el mismo, porque se conservan las figuras más chiquitas que por propiedad aditiva ya habíamos calculado. Así que esas son las funciones que tienen las propiedades del área y les van a servir mucho en el futuro. Muchas gracias.